Dios les bendiga, hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville, California. Llegó el domingo, llegó el día de nuestra clase, escuela dominical. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos permite este tiempo, este espacio de estar con ustedes para poder aprender de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos mirando la clase de el Cristo resucitado. Una clase hermosa, ¿verdad? Una esperanza gloriosa para nosotros como creyentes, que así como Cristo resucitó un día, nosotros también resucitaremos y estaremos con Él en su presencia. Ahora vamos a mirar la lección número 6, que es pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Bienvenidos todos nuestros hermanos que nos estén mirando de otras partes, de diferentes ciudades. Sean bienvenidos a nuestra clase. Compartan esta clase con nuestros hermanos. Para los que no sepan que tenemos escuela dominical cada domingo. Nuestra clase es pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Hay difíciles en el Antiguo, pero estamos hablando en este momento del Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes difíciles que nos podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces lo que es recomendable hacer es leerlo con calma, leerlo, ponerle atención, meditar la palabra, leer el contexto inmediato y el contexto posterior. Hay que leer versículos antes, versículos después, para entender lo que la palabra de Dios quiere decir. También podemos usar Biblias de estudio, podemos usar comentarios bíblicos. Hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos usar para poder entender algún versículo y sobre todo pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ilumine para entender su palabra. Y ahora vamos a mirar, vamos a ver la verdad central de esta tarde. Es la siguiente: estudiar la Biblia o estudiar las Sagradas Escrituras es un esfuerzo gratificante y de toda la vida. Es un esfuerzo grato y de toda la vida, no es de cada domingo que vamos a la iglesia, ¿verdad? Sino que debemos estudiarla toda la vida. Versículo clave, 2 Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esta palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y en esta tarde Él nos quiere enseñar, nos va a instruir acerca de este tema. Ahora es importante que nosotros entendamos que no podemos hacer o no se puede hacer una doctrina de uno o de dos pasajes bíblicos, sino que debemos de tomar cada pasaje en el contexto del resto de la Biblia para entender lo que Dios desea de su pueblo, para entender lo que Dios deseaba, ¿verdad? Para que tenga fundamento, para que tenga base. Y vamos a mirar el punto número 1, ¿qué es la elección divina? ¿Qué es la elección divina? Ser elegido para alguna actividad es algo muy bonito, ser elegido para un equipo, nos llena a nosotros de alegría, nos motiva, ¿verdad? Porque nos escogieron por algo, porque algo miraron en nosotros. El ser humano, para llevar a cabo una elección, mira las cualidades, mira las capacidades y mira la preparación de las personas para poderlo escoger para tal cosa, para algún trabajo, para algún proyecto. Pero Dios no nos elige por nuestra habilidad, sino que Dios nos elige en su grande amor y en ese deseo que Él tiene de que todos formemos parte del cuerpo de creyentes, que todo el mundo venga a su conocimiento. Él nos llama a través de su Espíritu, nos llama con cuerdas de amor y Él anhela que nosotros respondamos a esa fe en Jesucristo. Mire, los judíos en la época de Jesús se veían como descendientes de Abraham, lo cual es cierto, porque ellos son descendientes de Abraham, son el pueblo escogido por Dios. Y por lo tanto, pues eran el pueblo elegido. Juan, en el capítulo 8, versos 33 al 39, aquí vemos una conversación de los judíos con Jesucristo. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondiendo Jesús,
Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. El Señor Jesucristo les hace verdad esta corrección. Dice, si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo, abrazarían la fe, creerían en Dios, así como lo hizo su padre Abraham. Y aquí dice que Jesucristo, Él les habla de lo que Él vio con su padre, pero dice, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y versículos más adelante dice quién es el padre de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces el mismo apóstol Pablo creía que Israel tenía una relación muy especial con Dios a través del pacto abrámico, puesto que era el pueblo escogido de Dios. Y Romanos 9, del 1 al 5, ahí lo dice, usted lo puede leer. Sin embargo, en Romanos 9, el apóstol Pablo muestra una aflicción, él tenía un dolor por el pueblo de Israel. Entonces, hay porciones desafiantes del Nuevo Testamento, pero que a nosotros nos brindan una gran esperanza y nos brindan una comprensión para los cristianos del día de hoy. Y estamos viendo la elección divina. Le voy a invitar que abra su Biblia allí en Romanos capítulo 9. Capítulo 9, ahí vamos a estar leyendo. A menudo, mire, la soberanía de Dios choca, ¿verdad? O se junta, se justapone con el libre albedrío de la humanidad, como si los dos estuvieran en contradicción. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera. En todo lo que Él hace, Él es soberano. Y Él eligió el don de la salvación, que estuviera disponible para todos los que respondieran a Él con fe. No obstante, Él no impone el don de la salvación, Él no obliga a nadie a aceptarlo, no obliga a nadie. Él más bien quiere que nosotros respondamos en gratitud a ese amor que Él ha mostrado con Jesucristo en la cruz del Calvario. Carácter inclusivo de la salvación fue algo difícil de entender y aceptar para los judíos. Ellos no aceptaban que la salvación fuera inclusiva, o sea, que incluyera a alguien más aparte de ellos. La salvación no es exclusiva, no depende solo para una nación, no era solo para ellos, sino que es inclusiva. Todo aquel que cree en Jesucristo puede ser hijo de Dios. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo tenía un dolor en su corazón y él abre aquí su corazón en Romanos capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjese, él no dice que él no mentía, que decía verdad en Cristo y su conciencia, una conciencia renovada, porque recordemos que el apóstol Pablo ya había tenido un encuentro con Cristo y su vida había sido cambiada, había sido renovada, entonces su conciencia había sido cambiada por el poder de Cristo. Tenía ahora una conciencia vivificada, una conciencia viva por el poder de Cristo, una conciencia iluminada, una conciencia bajo el poder del Espíritu Santo. Pero miramos que él tenía una gran tristeza. Verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenía ese dolor en su corazón? Bueno, él tenía esa angustia en su corazón debido al rechazo al evangelio de muchos de los judíos. Muchos judíos habían aceptado a Cristo, pero muchos habían rechazado el evangelio debido a la incredulidad. Y él tenía ese dolor en su corazón porque él estuvo en esa condición anteriormente, antes de haber sido transformado por Cristo. Él había sido fariseo y él estaba separado de Cristo. Entonces verso 3 dice, porque deciera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese, él deseaba que los judíos creyeran en Jesucristo, así como él lo había hecho. Y él dice que él quisiera ser anatema, y la palabra anatema significa maldición. Pero esa solo es una manera de expresarse, de estar expresando su deseo. El apóstol Pablo dice estas palabras fuertes porque él quería expresar ese deseo grande que él tenía, no que él quisiera hacer maldición, ¿verdad? Porque miramos versos anteriores que dice que nadie podría apartarlo de Cristo, nada absolutamente podría apartarlo de Dios. Pero él tenía ese dolor por ellos, por sus hermanos en la carne, que él quería, dice, cambiar lugares. Si él pudiera cambiar lugares para que ellos pudieran aceptar a Cristo y conocer la salvación a través de Cristo, él lo haría. Y dice aquí, sigue diciendo el capítulo 4, que son israelitas,
de los cuales son la adopción. O sea, aquí está hablando quiénes son los israelitas y nos da 8 cosas que identifican a los israelitas. Primero, la adopción. La única nación que Dios llamó mi hijo fue la nación de Israel. Y eso lo podemos ver en Éxodo 4:22, usted lo puede apuntar. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para tu Dios, eres pueblo especial. Sigue diciendo aquí, la gloria, fíjate, la presencia física de Dios estaba con ellos en el tabernáculo y más adelante en el templo. Éxodo 40 del 34 al 35 nos dice que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová era tan grande que él no podía entrar. Entonces, ellos tuvieron el privilegio de tener la presencia visible de Dios. Usted puede leer en el Antiguo Testamento cuando ellos iban en el desierto, ¿verdad? Dios les mandó una nube que los cubriera de ese sol, que los tapara, y la columna de fuego que los guiaba en la noche, que los protegía. Entonces, ellos tuvieron el privilegio de tener la presencia visible de Dios. Sigue diciendo el pacto. El pacto, ciertos pactos pertenecen a la nación de Israel y Dios hizo muchos pactos con los israelitas. Y sigue aquí la promulgación de la ley, se refiere a la ley mosaica, era la señal de que ellos debían de guardar los mandamientos porque la ley era para el pueblo judío. El culto. El servicio de Dios, esto tiene que ver con la adoración en el tabernáculo, porque ellos eran un reino de sacerdotes. Las promesas. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas para el pueblo de Israel. Toda la Biblia hay promesas para el pueblo de Israel. También hay promesas para nosotros. Los patriarcas, dice, de quienes son los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo también, fíjese, Cristo también es una cosa que identificaba a los israelitas. ¿Por qué? Porque Cristo vino a esta tierra, él era judío. Y él fue una de las promesas también que se le dio a los pueblos de Israel, al pueblo de Israel, que de esa descendencia iba a venir el Mesías, el Salvador, el Redentor de la humanidad. Entonces, esas cosas nos hablan del pueblo de Israel. Y en el versículo 6, los judíos en los tiempos de Pablo hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué todos los judíos no habían aceptado a Jesucristo? ¿Por qué todos los judíos no habían aceptado a Cristo, siendo que era la nación elegida? Y vamos a mirar ahí, dice verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y usted puede seguir leyendo y ahí viene más explicación, ¿verdad? Habla aquí de la simiente de Isaac, que en ellos iba a ser benditas todas las generaciones, al igual que en Abraham. Dice aquí el verso 7 al 9, dice, ni por simiente de Abraham son todos hijos. O sea, no todos los que son descendientes de Abraham según la carne son hijos de Abraham. Entonces no todos los que proceden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que proceden de Israel son el Israel espiritual. Es decir, no corre la elección por la línea de la descendencia física. De otro modo, pues Ismael, el hijo de Agar, y aún los hijos de Setura serían incluidos, lo que no es el caso, ¿verdad? La verdadera elección son aquellos de la simiente de Abraham que Dios incondicionalmente escogió, así como está ejemplificado en la promesa, en Isaac te será llamada simiente. Fíjese, esto es algo bonito. Dios ha hecho elecciones y es por su soberanía. El Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y Él conocía a estos hombres del Antiguo Testamento, Él conocía también sus corazones. Entonces todas estas elecciones, también como lo podemos ver, que Él escogió a Jacob y no a Esaú, siendo aún bebé, ¿verdad? Ellos en el vientre de Rebeca. Ya Dios ya le había dicho a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Entonces, Dios elige a Jacob en lugar de Esaú, siendo pequeños, ninguno había cometido pecado, aún todavía no sabían ellos de pecado, pero el Señor Jesucristo
haz esta elección, no de obra, sino que Él llama. Él llama al quien quiere, Él tiene misericordia del quien quiere y sobre todo porque Él conoce los corazones, Él conoce nuestro corazón. Ahora vamos a mirar que el apóstol Pablo hace una distinción entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. O sea, no todos los, como ya lo dije, no todos los israelitas físicamente son Israel espiritualmente. Ya lo vimos en Juan 8, 33 al 39. Y todo esto se apoya sobre el propósito de Dios conforme a la elección. No es por obra, sino por el deseo de Dios. Es por el deseo de Dios. Entonces vamos a mirar que la soberanía de Dios es inclusiva, no es exclusiva. Romanos 9, 24 al 25 dice, como también ustedes dice, llamaré mío, pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjese, ahora Él ha elegido incluir a aquellos que antes no eran el pueblo, no eran su pueblo, o sea, los gentiles. Y ahora los llama pueblo mío, los llama hijos del Dios viviente. Qué hermoso es poder saber esto. Ahora vamos a mirar un pueblo santificado, una elección asegurada. Aquí estamos hablando de la elección inclusiva de los gentiles. Los gentiles entramos a la salvación gracias al Señor. Entramos a la salvación. Él tuvo misericordia de nosotros. En ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, pudimos nosotros entrar en ese paquete glorioso de la salvación. En su primera carta, Pedro se dirigió a los elegidos de Dios y este grupo incluía tanto a los gentiles como a los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel. La inclusión de los gentiles no se le ocurrió a Pedro, o sea, no fue una ocurrencia de último minuto, no se lo sacó de la manga, sino que ese era propósito de Dios, era un plan de Dios. Y primera de Pedro, vamos a leer ahí, aquí me lo tengo separado para no usar mucho tiempo. Primero Pedro 1, del 1 al 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros, esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, ¿quiénes son estos elegidos que menciona aquí el apóstol Pedro? Los elegidos son aquellos que deciden responder favorablemente al llamado del Espíritu Santo, a ese llamado de aceptar la fe en Cristo. Estos son los elegidos. Así es que usted y yo somos elegidos. ¿Por qué? Hemos aceptado ese llamado que el Señor nos ha hecho a través de la fe. Y aquí dice que esta elección se realizó mediante un precio. Y no fue cualquier precio, fue un precio grande, un precio que nadie más podía pagar. Fue un precio de sangre que el Señor Jesucristo lo pagó. Apocalipsis 13:8, ahí nos dice cuál fue el precio, la muerte del Hijo de Dios. La Trinidad obra en nuestra vida para llevarnos a la comunión y a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, nos capacita para poder obedecer. Saber que nosotros hemos sido elegidos por la soberanía de Dios para la vida eterna es algo que nos debe de motivar a nosotros para vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor. Amar y escoger son dos cosas que van juntas. Dios el Padre nos amó y nos escogió. El Padre nos da la salvación gratuita. El Padre nos da la salvación gratuita. El Hijo la compra con el derramamiento de su sangre. Y el Espíritu Santo nos santifica y nos consagra a nosotros los que hemos creído en Él, a los gentiles, a todo aquel que recibe la fe en Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. Ahora, esta nueva relación o esta nueva vida que es posible porque Dios nos ha elegido, Dios nos ha hecho sus hijos, no es garantía de salvación eterna. De parte de Dios sí, pero de parte de nosotros depende.
depende de nuestra obediencia a Cristo, depende de cuánto nosotros nos esforcemos, depende de nuestra búsqueda, depende de nuestra comunión con el Señor. Si fuera garantía, mire, no hubiera la necesidad de que el apóstol Pedro nos exhortara a crecer en la fe y a cuidarnos, a advertirnos del pecado, del peligro del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar esa salvación. Hay muchos que creen que la salvación no se pierde, una vez salvo, siempre salvo. Eso no es correcto, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Solo aquel que permanece hasta el fin es el que va a ser salvo. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Ahora, la fe en Cristo nos produce a nosotros obediencia. Esto no solo hará válido el llamado de la persona y asegura la elección, sino que también da como resultado una entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque Él nos ha incluido en este paquete de la salvación, y este paquete de la salvación es grande, es enorme, tiene inmensas promesas, tiene inmensos regalos y todavía nos faltan inmensas satisfacciones que recibiremos en un futuro. Y según de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese, el Señor a través de su sacrificio nos ha dado esa entrada libre al Señor, y un día tendremos esa entrada al glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por su pueblo de Israel. Lo bendecimos porque la palabra de Dios dice que el que bendice al pueblo de Israel será bendecido. Oramos por él para que más judíos acepten y reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el que vino para salvar su vida, como el que murió en esa cruz para otorgarles esa salvación. Pero también le damos gracias al Señor porque nos ha hecho parte ahora nosotros de un pueblo. Él adquirió nuestra vida, como dice primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9, somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Ahora somos ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Vamos con el siguiente pasaje. ¿Quién o quién detiene al anticristo? Los falsos maestros hicieron correr o circular una carta donde se dio a correr la voz de que el día del Señor ya había llegado. El Nuevo Testamento hoy nos enseña mucho acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y Pedro advierte también que en los últimos tiempos habrá quienes se burlen de la palabra de Dios y de sus promesas y del regreso de Cristo. Según de Pedro 2, del 1 al 3. Usted puede leerlo ahí en su casa, anótelo. Según de Pedro 2, del 1 al 3, habla de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, de lo que harán, de que engañarán a muchos y que por culpa de ellos muchos se van a alejar de la verdadera enseñanza y van a caer pues en sus enseñanzas, van a ser vergonzosas, van a ser inmorales, ellos van a ser llevados por la avaricia, van a inventar mentiras, van a apoderarse del dinero de muchos, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no va a tardar en llegar. Y en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo advirtió de una figura del tiempo del fin que presentará una gran amenaza para la fe de la iglesia. Nos habían llegado noticias a Pablo que había habido un malentendido o una mala interpretación de sus enseñanzas acerca de la venida de el Señor. Algunos pensaban que los juicios ya habían comenzado. ¿Por qué? Por lo que les estaba pasando, por lo que les estaba ocurriendo en ese momento. Estaban pasando tiempos difíciles. Por otra parte, ellos entendían que Pablo les había enseñado que ellos iban a quedar exentos de esos juicios. Y algunos estaban creyendo que ya era el fin y habían dejado de trabajar. Imagínense
el daño que estaban provocando a sus familias con haber dejado de trabajar. Pero todo el apóstol Pablo, él corrige estas falsas enseñanzas. Estaban siendo inquietados por falsas doctrinas acerca de los acontecimientos futuros. Y Pablo trata de hacerles volver a la verdadera doctrina y a una vida adecuada. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, a la segunda carta en el capítulo 2. Dice, pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os dejéis alterar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo estuviera cerca. O sea, no os engañe nadie de ninguna manera. Aquí está hablando, dice, nadie nos engañe, nadie nos engañe, dice, ni por espíritu. O sea, aquí hay una falsa doctrina que estaba siendo enseñada, alguna expresión profética, alguien que habló, que dijo que era de parte de Dios, lo cual no era, lo cual nosotros también en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice, es que Dios me dijo. Entonces tenemos que pesar los espíritus, tenemos también nosotros que comparar si eso está en la Biblia, entonces es cierto. Y también, pues si se cumple era de Dios, si no se cumple, pues no venía de Dios. Dice también por palabra, alguna enseñanza oral, alguna enseñanza que se estaba enseñando. Y por carta, como si fuera nuestra. Algo que comunicaron, una comunicación escrita que la presentaron como si Pablo la hubiese escrito. Pero el apóstol Pablo le dice que nadie os engañe. Nadie os engañe, nadie nos engañe de ninguna manera. O sea, en otras palabras, no escuches lo que bíblicamente no es correcto. Nosotros no tenemos que prestar atención a lo que no es bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día hay mucha información, hay muchas enseñanzas aún falsas, erróneas en el internet, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que escuchamos, que no escuchamos. Tenemos que aprender de la Biblia, tenemos nosotros que aprender a discernir si es correcto o no es correcto. Mucha gente hoy en día se ha acostumbrado a solamente oír mensajes en el YouTube, pero no se congregan en una iglesia, incluso no leen la Biblia, y a todo le dicen que sí, a todo le dicen amén, 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 y no todo lo que se dice es correcto. Ahora, sí es bueno escuchar mensajes porque hay muchos siervos de Dios que predican la sana doctrina, pero ¿cómo podemos evitar nosotros las falsas enseñanzas? Bueno, es de la manera que nosotros podemos evitar falsas enseñanzas y falsas doctrinas, primero es asistiendo a la iglesia, asistiendo a una iglesia donde se enseñe la sana doctrina, donde la palabra del Señor sea la base de la enseñanza. El apóstol Pablo, él recomendaba que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchos han elegido quedarse en su casa y solo escuchar, solo alimentarse de lo que escuchan aquí, de lo que escuchan allá, pero no se congregan y tampoco leen la palabra del Señor, no escudriñan la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, nadie os engañe, porque no vendrá, dice, porque no vendrá, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Aquí entra el apóstol Pablo le dice que la venida del Señor o el día del Señor no está hablando del arrebatamiento, está hablando de otro acontecimiento. El arrebatamiento de la iglesia es el que va a suceder primero e inmediatamente entra en acción el hombre del que se habla aquí, del anticristo, del hijo de perdición, entra en acción y les dice, esto no va a suceder, o sea, el día del Señor no va a suceder sin que antes venga esto. Esto primero, la apostasía y el hijo de perdición. Entonces, la apostasía es darle la espalda al Señor. Que gente que ya conoció a Cristo le da la espalda al Señor, rechaza el evangelio y ya no quiere más saber de Dios. Entonces, es la apostasía, es un apartamiento, es una separación, apartarse de la fe, eso es apostasía. Y la apostasía total va a venir cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. Entonces el hombre de pecado se va a manifestar después del arrebatamiento. Él llegará a ser un dictador mundial, es un hombre que va a ser empoderado por Satanás. Puede tal vez que ya esté aquí, pero no puede revelarse aún porque el Espíritu Santo está
está deteniendo. Eso es lo que lo detiene, eso es lo que detiene el anticristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y él va a entrar en acción en el momento de la tribulación. Hay mucha gente, mucha gente se ha atrevido a incluso a poner el nombre, tal persona es el anticristo, tal persona es el anticristo. Nosotros no podemos hacer eso. Si la Biblia no nos da un nombre, es porque Dios no quería que nosotros supiéramos el nombre de la persona. El anticristo existe, ese personaje va a entrar en acción en un momento dado. Pero a nosotros no nos toca ponerle nombre ni decir es este presidente, es aquel, es aquel. Hay muchas personas que han tenido cualidades, características tal vez que se parezcan, pero nosotros no podemos ponerle, decir este es, ni podemos poner fechas de cuándo será el día que Cristo va a venir. Entonces, lo que retiene a este personaje es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que Él es el que ayuda a la iglesia, que Él es el que está con la iglesia. Entonces, al momento que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va con la iglesia y este hombre entrará en acción. Ahora, dice que la palabra del Señor, que es el Espíritu Santo, que lo detiene en este momento, y no habrá poder en la tierra, no habrá poder en la tierra que pueda detener a este hombre, solo Jesucristo. Jesucristo lo va a vencer con el poder de su palabra. El Señor Jesucristo, Él va a acabar con él. El Espíritu Santo cumple su ministerio de detener la maldad en el mundo mayormente mediante la influencia de los cristianos en los que Él mora y particularmente en la predicación del Evangelio. Así es que oremos para que el Evangelio siga siendo predicado y también nosotros trabajemos para que esta palabra sea difundida y para que más conozcan al Señor Jesucristo. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Se pueden salvar los desertores? ¿Quiénes son los desertores? Vamos a mirar quiénes son los desertores según Hebreos. En Hebreos capítulo 6. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 6. Los desertores descritos y denunciados. Ahora, ¿pueden los verdaderos creyentes abandonar su fe y perder su salvación? ¿Sí o no? Usted conteste. Claro que sí. Si se descuidan, sí. Si nos descuidamos, nosotros podemos apartarnos de la fe y podemos perder la salvación. Entonces, aquí hay muchas diferentes respuestas a esta pregunta, se presentan diferentes posiciones teológicas y no vamos a entrar en ellas, posiciones doctrinales, por ejemplo la calvinista, la arminiana, la luterana, pero no vamos a entrar en ellas porque no tenemos el tiempo, pero vamos a mirar lo que el autor de Hebreos nos exhorta a nosotros, sus lectores, a que emprendamos un programa de madurez cristiana, que seamos maduros espiritualmente. Ahora, ¿quiénes son los desertores? Dice, verso 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Fíjese, ya dejemos de ser niños, avancemos, seamos maduros, crezcamos en el entendimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra del Señor. La Reina Valera dice que vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la perfección. Entonces, hay que madurar, hay que llegar a una edad madura. Perfectos en esta tierra nunca lo vamos a poder ser. Un día lo vamos a hacer, ¿verdad?, cuando Cristo venga por nosotros y este cuerpo naturaleza caída ya no gobierne más nuestra vida, ¿verdad? Sino que ya seamos transformados, ya entonces seremos perfectos. Pero mientras tanto nosotros tenemos que tenemos que seguir avanzando a una edad madura, o sea, no quedarnos como niños. Siempre que se nos tengan que estar explicando lo mismo, que ya nos han enseñado anteriormente, no hay necesidad que se nos vuelva a enseñar, sino que tenemos nosotros que proseguir y seguir avanzando. Ahora, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así que Dios quiere que avancemos hacia un mayor entendimiento.
pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Fíjese, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborean la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Quiénes son los desertores? Ya lo leímos. Los desertores son las personas inmaduras espiritualmente, las que no revisan su vida, las que no hacen arreglos a su vida, las cuales no corrigen sus vidas. Son aquellos que apostatan de la fe, que son los que los que abandonan la fe, son los desertores. Y dice que ellos fueron iluminados, que conocieron la palabra, que gustaron del Dios celestial y que aún ellos experimentaron la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Que estos dice que recayeron y su falta de arrepentimiento los lleva a crucificar a Jesucristo una vez más, exponiéndolo al vituperio, o sea, avergonzando al evangelio, poniendo mal al evangelio. Y entonces estos desertores van a sufrir consecuencias. Juicio hay para ellos si no se arrepienten. Son los que pecan voluntariamente. Dice ahí, eso lo vamos a mirar en Hebreos capítulo 10, si usted me acompaña rápidamente a Hebreos en el capítulo número 10. En los versos 26 y 27 dice de la siguiente manera, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, fue rechazado. Cristo es rechazado. No hay ningún otro sacrificio para esta persona que ya rechazó a Cristo. Dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego. O sea, juicio viene para esta persona, para los desertores, los que pecan voluntariamente. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir nosotros la deserción? Bueno, eso nosotros lo vamos a mirar en el versículo 9, en el verso 9 de Hebreos capítulo 6. ¿Cómo podemos evitar la deserción? Bueno, amando a Dios y a los compañeros en la fe. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos que ustedes están destinados, que ustedes están destinados para cosas mejores. Nosotros estamos destinados para cosas mejores, lo creemos, porque Cristo es lo mejor para nosotros y Cristo tiene algo mejor y mayor para nosotros. Estamos destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Todo el paquete de la salvación es hermoso, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes. Entonces, una manera de no desertar es amando a Dios y amando a nuestros compañeros en la fe, cumpliendo así el mandato de Jesucristo que nos dejó, ¿verdad? El mandamiento que nos dejó de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También ser diligentes y cultivando nuestra fe. ¿Cómo vamos a cultivar nuestra fe? A través de nuestra búsqueda con Dios, a través de la lectura de la Biblia, vamos a cultivar nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza la vamos a ver un día realizada, y esa esperanza de que Cristo va a venir un día por nosotros, vamos a mirarla nosotros con nuestros propios ojos. También estando seguros de la vida eterna que tenemos en Cristo. Cristo nos ha dado esa salvación y nos ha dado en consecuencia la vida eterna. Hay que estar seguro, hay que apoderarnos de esa promesa grande y creer que un día lo vamos a mirar. Tener una relación viva con Jesús. Primera de Juan 5:12 nos dice eso. También Romanos 10, del 9 al 11, no los voy a leer. Pero el Señor, nosotros tenemos que tener una relación con Jesús diariamente, no solamente cuando tengamos un problema, cuando necesitemos a Dios, sino buscar al Señor diariamente. Entonces, los verdaderos cristianos se mantienen firmes en el camino de la salvación, no siguen el camino de la apostasía y también ayudan a los desertores a regresar a Cristo. Oremos por aquellos que nosotros sabemos que se han apartado de Dios. Oremos para que ellos entiendan, porque cuando ellos se apartan del Señor, su corazón se endurece, su entendimiento se entenebrece
oscurece, por lo tanto ya no pueden ver claramente y ya no entienden la verdad. Oremos por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Dios siempre tiene misericordia, pero que ellos puedan ver con claridad y ellos se arrepientan. Esta fue nuestra clase de pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Busquemos al Señor, démosle gracias porque somos un pueblo adquirido por Dios. Señor nos escogió con tanto amor. Con tanto amor y nos permitió y nos obsequió esa salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, pero Él no obliga a nadie a aceptar a Cristo. Entonces vivamos en obediencia al Señor, amemos a Dios, amemos a los demás y vivamos en comunión con nuestro Padre. Yo les bendigo en esta tarde, oro por sus vidas, que el Señor le fortalezca, que usted siga caminando en fe. Siga caminando en fe, que su fe sea fortalecida cada día y que el Señor nos ayude a seguir adelante y a perseverar hasta el fin, que el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Que el Señor le bendiga en esta hora, lo esperamos la siguiente clase, siguiente domingo, que disfrute el resto de su día.